Ya, listo. Eh, entonces, básicamente, como les decía, es importante que nosotros empecemos a revisar en función de algunas características y ahora vamos a utilizar justamente un meme para trabajar, ¿sí? Entonces, la actividad que viene a continuación está basada justamente en esta actividad, que tienen que ustedes escribir un punto, ¿sí? Listo. Ok, vamos a revisar cómo están sus funciones ejecutivas. Esta es una tarea de screening que se hace básicamente antes o sea, no se utiliza para diagnosticar síndrome disejecutivo, pero sí que nos sirve a nosotros para saber cómo están las capacidades atencionales de las personas en cómo está la capacidad atencional de las personas y cómo está la capacidad también de entender los procesos de inhibición dentro de las funciones ejecutivas. ¿Sí? A continuación, ustedes tendrán que hacer una actividad a través te digo, ¿sí? Esta tarea consiste en que ustedes en el chat de, de Zoom, me estoy confundiendo con Webex, en el chat de Zoom, ustedes van a registrar aquí eh, van a registrar aquí ustedes un punto en el chat, ¿sí? Sin embargo, no van a tener que enviarlo aún, ¿sí? Sino que cuando apenas aparezca aquí en su pantalla un foco, ustedes tendrán que empezar a contar en su mente el tiempo de 60 segundos, ¿sí? Y cuando ustedes crean que ha pasado los 60 segundos, envíen el punto, ¿de acuerdo? ¿Están claras? ¿Entienden? Profe, o sea que primero va a aparecer un foco y después de eso contamos Sí. 60 y damos enter. Sí, apenas salga el foco, ustedes Ya, internamente en su mente empiezan a contar 60 segundos. Pasan los 60 segundos, cuando sea el segundo 60, pulsan enviar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está clara la actividad para todos? ya. ¿Ya? Sí, profe. Ok, listo. Vamos a revisar entonces cómo están sus funciones ejecutivas. ¿Listos? Muy bien. Entonces, eh, voy a mostrarles en un tiempo específico para que todos estén listos. Por favor, no harán trampas, ¿sí? Sino la idea es justamente ver cómo están sus funciones ejecutivas. Y tiempo. Ok, listo. Vamos a revisar cuántos han participado. A ver. Carmita fue la primera en responder, luego Chesenia, Charbet, María Paz. Hasta donde estaba Paula, contabilicé que estaban 38 segundos. De ahí Michelle estaba cerca de los 45 más o menos. Quien un poco se acercó fue Carol, que iba un poco más cercano. De ahí el Dani contestó a los 4 segundos después y
y después Melanie y Gina contestaron 12 segundos después. A ver, esta actividad principalmente se hace para revisar qué tanta capacidad de control interno, cuánto su locus de control interno, recordarán esto en tema de motivación, puede planificar internamente una actividad cognitiva, principalmente, obviamente, relacionada a la resolución de un problema. Ahora mismo tenían que concentrarse en el tema de los segundos, pero esta actividad justamente busca hacer un barrido básico para entender cómo las funciones ejecutivas están internamente funcionando, ¿sí? Me preocupara mucho si es que a lo mejor alguien a los 12 segundos enviaba ya el punto, porque hubiese sido muy probable de que las personas que responden a los 12 segundos no tienen una capacidad de inhibición correcta. Entonces, la capacidad de inhibición va a estar un poco regulada por ese tiempo interno que yo puedo definir para poder responder a determinados estímulos que aparezcan, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo es que esta habilidad o esta destreza de contabilizar 60 segundos, que yo entiendo que 40 segundos ya van bien, hasta los 12 segundos después también creo que va bien, ayudan un poco a entender cómo están sus funciones ejecutivas. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas antes que nada? ¿Cómo les fue? Profe, ¿qué dijo que era la capacidad de inhibición? La capacidad de autocontrolarse para poder tomar una decisión o poder ejecutar una actividad o tarea. ¿Sí? Ya, ya. Ok, listo. Entonces, vamos a ver entonces a qué hace referencia el tema de las funciones ejecutivas. Joaquín Foster fue uno de los primeros en decir algo sobre funciones, de definir funciones cerebrales. Después Muriel Lesac empezó a definir algunos procesos como el tema de la inhibición, la planificación, pero no especificó estrictamente a qué hace referencia con el tema de las funciones ejecutivas. Y luego sí que Alexander Luria, ustedes le recordarán por la materia de neuropsicología muy probablemente, de que fue el pionero en especificar que las funciones ejecutivas tienen procesos internos y que estos procesos internos van a generar una forma de desenvolvimiento de las personas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que un poco ir integrando aquí es el tema de qué son las funciones ejecutivas, ¿sí? Quería empezar por los autores porque siempre es importante empezar con los nombres de relevancia, sobre todo en los elementos que implican ya un análisis teórico más profundo, como habíamos hecho con Atkinson y Shiffrin, Baddeley, eh, eh, algunos autores que se me están ahora, William James, Wundt, que son autores relevantes dentro de la psicología. Ebbinghaus. Ebbinghaus, entonces, autores principales. Bueno, básicamente, bueno, esta actividad es un poco referencial, no es que estoy diciendo algo a través de esto, solo estoy utilizando su memoria gráfica, pues para que ustedes puedan recordar de que los procesos ejecutivos van a responder, obviamente, para un proceso del lóbulo frontal, ¿sí? No sé si se conectó Juan Diego, me dice que no encuentra cómo conectarse. Ok. Listo. Entonces, las funciones ejecutivas principalmente están reguladas en el proceso del lóbulo frontal, ¿sí? No vamos a introducirnos mucho en esto porque ustedes en quinto ciclo, en la carrera de psicología, van a revisar de nuevo funciones ejecutivas, pero no se van a enfocar en las destrezas internas, sino únicamente en las áreas cerebrales implicadas y cómo éstas se desarrollan. Entonces, la función de las funciones ejecutivas elaboradas en procesos psicológicos es básicamente entender el proceso cognitivo. Y ustedes ya que después revisarán el proceso de la disfuncionalidad y el tema también de las áreas cerebrales implicadas. Ok, recordarán ustedes que habíamos siempre un proceso interno de sensopercepción, pasábamos a un proceso de atención, que es un proceso de codificación, un proceso de manipulación y luego un proceso de búsqueda para la activación cerebral. Estos son tres procesos internos que nos va a ayudar
a la generación de nuevos circuitos cerebrales que van a configurar la forma en la cual nosotros resolvemos problemas. Básicamente, tenemos, como les digo, un proceso de ingreso de input, procesamiento y output. Pero en este procesamiento, habíamos visto que hay el tema del pensamiento, el tema de la motivación, el tema de la creatividad, pero no nos habíamos enfocado en la forma de resolver problemas más que desde el razonamiento. Por ello, obviamente, luego les pasaré al curso un texto sobre el razonamiento desde García Madruga, quien habla sobre el tema de las taxonomías de pensamiento, que también los otros cursos del grupo de la mañana ahora mismo están revisando. Entiendo ellos que me han comentado que las profesoras me han comentado que el grupo 3 ahora mismo están en la unidad de lenguaje, el grupo 3 está en la unidad de pensamiento, el grupo 1 y 2 están en la unidad de lenguaje. Nosotros estamos adelantados con funciones ejecutivas, entonces revisaremos un poco ese texto. Ok. Por si acaso, para los que todavía están un poco referenciando, bueno, también está Brian Méndez, Brian Arias, Belén Campoverde, que son del grupo de investigación psicológica, Samantha también está. Ellos van a hacer una investigación sobre las funciones ejecutivas con padres de familia. Van a revisar cómo están las funciones en los niños pequeños. Entonces, para que un poco tengan referencia que también están conectados otros compañeros más. Listo, a ver, entonces, Jacqueline Lohan parece que también está, entonces también como referencia. Ok, cuando vamos a revisar entonces, como les decía, no quiero introducirme mucho en la parte neuropsicológica, pero sí que debo explicarles estos elementos básicos. Hay dos elementos principales en la activación cerebral: la área prefrontal, con todas las áreas internas que revisarán, y los ganglios basales, ¿sí? Cuando una actividad se presenta novedosa, cuando ustedes sienten en el cerebro la necesidad de que su cerebro siente esa explosión de conexión cerebral, no sé si les ha pasado que están revisando algo y de repente conectaron la idea y saben cómo resolverla. No sé si han tenido esa sensación muy placentera. Sí, profe. Sí, entonces Sí, profe. es justamente este proceso que se da internamente con las funciones ejecutivas. Es decir, cuando estoy intentando resolver un problema, estoy pensando sobre el problema y estoy buscando soluciones para resolver esta situación, el área prefrontal es la que está en ese momento principalmente activada para resolver esto a través de los circuitos. Obviamente, luego hablaremos ya de la memoria operativa con el tema del lazo fonológico que activará el área temporal y la agenda visoespacial que activará áreas específicas de la zona del hemisferio derecho, pero no con el ánimo de concentrarme ahí. Entenderemos que estas dos áreas son las principales que van a estar coordinando el tema de nuevos aprendizajes. Cuando yo tengo una actividad atractiva, el área prefrontal es la que predomina en activación y los ganglios basales únicamente dan el paso para que el área prefrontal sea la que defina un circuito cerebral. Cuando el circuito cerebral está completamente definido, es decir, ya me aprendí, ya sé cómo hacer la actividad, ya sé resolver el problema, entonces aparece el área prefrontal ya no se activa, sino que los ganglios basales son los que predominan en activación para que esto sea más automático. No sé si me hago entender. Cuando hay un aprendizaje nuevo, predomina la activación del área prefrontal y cuando ya el aprendizaje ha sido automatizado, sucede que se activan más los ganglios basales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que resolver rompecabezas, que jugar ajedrez ayuda al razonamiento, que resolver tareas específicas como el sudoku ayudan al pensamiento, ayudan a que sean más inteligentes. Son los mitos principales que hablemos cuando hablamos de falacias del pensamiento. Son elementos que a lo mejor en una primera instancia, el sudoku, todo juego funciona hasta aquí. ¿Sí? Se automatizó el juego y ya no funciona tanto porque obviamente ya está concentrada una activación de los ganglios basales. De este procedimiento, obviamente nosotros vamos a verificar justamente de que los juegos de mesa, ajedrez, todos los juegos, son efectivos en determinado momento, porque a la vez que activa el sistema, le permite, digamos,
limpiar el área para que otra actividad sea más efectiva. Por ejemplo, si estoy a un niño enseñándole a leer, le puedo enseñar a desarrollar la memoria, a desarrollar la memoria operativa a través de los juegos de la PAL y después desarrollamos actividades de comprensión. Eso le va a ayudar mucho para que luego el niño aprenda mucho más rápido, porque yo estoy preparando su circuito cerebral para que esto se desarrolle, ¿sí? Y como estoy reforzando, activando el cerebro con un juego, haciendo una actividad cognitiva y desarrollando la lectura, pues obviamente luego se automatiza el circuito y los ganglios basales le permiten que haya un mayor sistema de fluencia con la lectura y la escritura, ¿sí? Porque obviamente lo que debemos trabajar aquí, sobre todo en la lectura, se utilizan mucho las funciones ejecutivas porque implica varios procesos. Visuales perceptivos, auditivos perceptivos y el tema de un circuito específico del lenguaje, que es el tema del habla y del escucha en silenciosa también. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas tal vez hasta ahí? Sí, profe. O sea que en las actividades que implican, digamos, la utilización de básicamente casi todos los sentidos, está utilizando las funciones ejecutivas. Eh, a ver, no entendí la pregunta. Creo que me perdí algún elemento. O sea, digo que si al momento que nosotros utilizamos, digo, todos nuestros sentidos o estar utilizando más de dos áreas, ¿se está utilizando las funciones ejecutivas o solamente se utiliza la parte prefrontal para las funciones ejecutivas? Es que, a ver, si es que entendemos desde el elemento de la memoria operativa, desde la estructura, el ejecutivo central se concentra en el área prefrontal y el ejecutivo central va a decirme, a ver, área prefrontal va a estar adelante diciendo, a ver, necesito trabajar un tema de lenguaje, a ver, hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, actívese tal actividad, vea cómo resuelve. Necesito trabajar a través de este tema de la creatividad. Entonces, hemisferio derecho, área, lóbulo parietal, actívese y empieza a comandar. Entonces, el área prefrontal va a ser la que coordine o dirija todo tipo de activación cerebral para resolver un problema. ¿De acuerdo? Ya. Sí, entonces, más o menos va por ahí. Entonces, voluntario o voluntaria que desee ahora participar. Ya. ¿Ya? Vamos a revisar ¿Qué quieres? la misma actividad que alguna vez hizo en una exposición. Veamos a ver. Ah, la tarde de ahí. ¿Ya? Listo. E internamente, por favor, todos, por favor, vayan resolviendo mentalmente, ¿de acuerdo? A ver. Listo, Carmito. Usted tiene el control del ratón. Ya. La tarea consiste, la torre de Hanoi es una tarea, siga nomás igual desarrollando. La tarea consiste en de que la torre 1, el número de bloques o rectángulos que están ahí, deben pasar a la torre 3 en el mismo orden, siempre y cuando la condición sea de que no puede ir una ficha grande sobre una ficha pequeña. Siempre debe ir una ficha pequeña sobre una ficha grande. Ya. ¿Le paso? Sí, empieza nomás a pasar. No coge. No coge, profe. No se alza. Ana ya se alzó. No quiere alzar. Ay. No se alza. A ver, déjame ver. Solo Pues das. ya. Ya. De nuevo se vuelve, no sé qué. Es que una ficha grande no debe ir sobre una ficha pequeña. Es que hay que irle sacando para que funcione. O sea, para poderle hacer pasar a la ficha 3. ¿Ya? A ver.
Perfecto, listo. Ya. Voy a desactivarle el micrófono. Perdón, voy a desactivarle el ratón. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ok, listo. Muy bien. ¿Cuántos movimientos vamos a ver? A ver qué pasó aquí. A ver qué pasó. Se desconectó esta parte de acá. ¿Ustedes pueden ver la pantalla completa? No, ahorita se borró. Ya, a ver. Ya. Ok, otro voluntario o voluntaria que desee participar. Charbet. ¿Mande? Listo. Vamos a ver entonces, por ejemplo, Carmita resolvió el número de mínimo de movimientos, dice que son 7. El número de movimientos que ha hecho Carmita son 10. Hay una manera más rápida de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. usted tendrá que resolver la misma actividad eh, tal cual como hizo más o menos Carmita, pero obviamente a su estilo. ¿De acuerdo? Eh, Está habilitado ahí el ratón. yo puedo utilizar desde mi computadora. Eh, Sí. Ah, sí. ya. Haga clic y ya le va a habilitar. Y quede suelto como. Sí. Eh, Perfecto. ya. 7 movimientos lo ha conseguido. Está muy bien. Listo. Voy a desconectar el ratón. Ya. Ok, listo. Observaciones desde aquí. Por ejemplo, si es que analizáramos desde un proceso de aprendizaje nuevo, al inicio con Carmita, cuando analizamos justamente el proceso de aquí, ustedes pueden darse cuenta que principalmente una activación prefrontal y luego ganglios basales. Si es que ahora mismo yo les digo resuelvan nuevamente, es muy probable que lo hagan quizás un poquito más rápido que Charbet, quizás un poco más lento, quizás de otra forma, quizás como Carmita. Dependerá mucho de cómo resolvimos el problema, que en este caso dice, el reto como tal del juego es poner en 7 pasos, pasar a la ficha, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver. ¿Nuevo voluntario? ¿Voluntaria? Yesenia, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Voy a habilitar el micrófono, el ratón. Ok. La misma, Ya. la única observación es que sé cómo hacer así para que no esté como los compañeros de hace un ratito.
Bien, Ya, ya, listo. ya. Empecemos, por favor. Ay, se va medio lento. A ver. Ah, No, ahí. se está leyendo. Ya, a ver. A ver, llama María aquí. A ver si es que la pasa. Ah, ya. Ah, ya, profe. Ya, muy bien, perfecto. Dice, ¿cuántos mínimo de movimientos? 15. Tu número de movimientos, 17. Perdón. Claro, déjeme le desconecto y ahí sí puede. Ya. ¿Ya? Listo. Con el fin de que alguien más pueda también resolverlo, vamos a salir y vamos a ingresar nuevamente a la sesión para que no nos corte, porque me dice que me falta menos de un minuto, ¿de acuerdo? En el mismo enlace.